Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 8 de abril y el día viene soleado, tiempo estable. No baje la guardia porque el paraguas habrá que cogerlo el jueves y lo mismo en los mercados. De momento parece que el sol empieza a brillar, pero uno no puede bajar la guardia. Va a ser esta una mañana otra vez de pantallas, de proyecciones, de echar cuentas, de estar en vilo a cualquier declaración y cualquier reacción, porque las bolsas siguen en tensión. Trump va en serio, los aranceles van a entrar en vigor, estamos en un momento de ataque, contraataque, y esto lo refleja el mercado, pero hoy Asia respira y Europa, Rubén Gil, toma aliento. Y destaca sobre todo la subida del Nikkei de Tokio, que ante esas negociaciones que parecen inminentes ya entre Japón y Estados Unidos para negociar los aranceles, se está liderando las subidas en las plazas asiáticas. Subida para el Nikkei de Tokio del 5,6% esta mañana y le siguen el resto de indicadores, de principales indicadores de aquella parte del mundo. Subidas también para Hong Kong, que se han ido moderando en los últimos minutos y avanza un 0,5%. Subida también de medio punto para la bolsa de Shanghái y en positivo el Kospi en Corea del Sur con avances del 0,3%. Anoche tuvimos signo mixto en Wall Street con el Nasdaq que cerraba en positivo en una sesión muy volátil marcada por los rumores y conseguía cerrar, como decimos, con signo dispar el mercado americano y decir adiós a las caídas de las últimas sesiones, no así Europa, que sufrió la tercera jornada consecutiva de importantes recortes. Esta mañana los futuros se vienen recuperando, tanto en Estados Unidos, donde el futuro del Dow Jones sube ahora mismo más de 600 puntos, un 1,6%, más de un 1% arriba también los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, y también rebotan con relativa fuerza más de un 1% los futuros europeos. Una sesión en la que estamos mirando también a la rentabilidad de los bonos. En el caso del americano 10 años vuelve a subir el rendimiento esta mañana y supera el nivel del 4,1%. Pendientes también del comportamiento del petróleo, que tras el desplome de las últimas jornadas hoy se recupera y está subiendo un 1%. En el mercado de divisas el dólar también subió hoy frente al euro 1,0970 unidades. Veremos si Europa consigue aguantar. Las bolsas mundiales llevan 8 billones de dólares de pérdidas de valor, 9,2 billones de euros. La bolsa española en solo 3 días ha perdido 88.000 millones de euros, un 11,5%, y son los bancos los más perjudicados. Siempre el sector financiero es el más sensible a cualquier crisis, a cualquier shock económico. Los españoles, los bancos, acumulan un desplome del 17% de media en estos 3 últimos días. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha trasladado a los inversores que están en contacto con las infraestructuras de los mercados y que no se están registrando problemas en la negociación o en la liquidación. El euro ahí está aguantando, se aleja de los máximos, parece que en estas últimas horas no está actuando como cobertura de mercado. El petróleo sigue derrapando, lleva un 14% de caída en 3 días y los bonos están sumidos en una alta volatilidad. Las letras actúan como activo refugio. Hoy tenemos subasta del Tesoro aquí en España. Se van a colocar letras a 6 y 12 meses. El Tesoro quiere colocar 5.500 millones de euros y veremos si hay apetito en estos tiempos de turbulencias por este activo tan conservador. Bitcoin incapaz de rebotar y el dólar se refuerza frente a las 10 principales divisas mundiales, pero el euro aguanta firme en el entorno de los 1,09 dólares. Va a ser muy importante en las próximas horas vigilar los movimientos del euro-dólar. ¿Qué vigilar también en las próximas horas? Bueno, el llamado índice del miedo, el VIX de volatilidad, que está en niveles, se ha disparado a niveles de marzo de 2020, cuando la pandemia en aquel entonces llegó a tocar los 82 puntos, indicando temor extremo, y ahí
hemos estado mirándolo de reojo. También habrá que vigilar la venta de bonos basura, la demanda de activo refugio y las opciones de venta y de compra. Y, como no, resultados empresariales. Habrá que revisar las ventas de las compañías para evaluar las perspectivas de demanda, las previsiones de gasto de capital y también el gasto de inversión corporativa. Así que ahí lo tenemos. El conflicto, la verdad es que está en un punto álgido. China responde a Estados Unidos, dice que no da su brazo a torcer y China le coloca a Estados Unidos aranceles del 34%. Trump dice que si no lo retira, pues él todavía más, un 50% adicional, es decir, se irían al 104%. ¿Usted cree que se palpa nerviosismo? ¿Que Trump tiene alguna duda? Bueno, lo vamos a comentar hoy en la tertulia Capital. Trump dice que Europa debe contar con Rusia, debe cortar con Rusia y debe comprarle gas y petróleo a él, a Estados Unidos. Pero Europa no entra al trapo, toma aire, cuenta hasta 3 y decreta aranceles cero para bienes industriales, por ejemplo el automóvil. Pero Trump insiste en que esto no es suficiente. ¿Odia Trump a la Unión Europea? Los países europeos tienen el borrador de los aranceles al maíz, al arroz, en total 500 productos norteamericanos. Se los vamos a detallar enseguida, que irán del 10 al 15%. Se excluye el bourbon y se excluyen también productos lácteos. Mañana miércoles deberá darse el visto bueno a ese borrador que anuncia más aranceles para diciembre a productos como la soja o también las almendras. Bueno, esto es un auténtico mercadeo. Sánchez viaja a Asia para buscar acuerdos comerciales con Vietnam y con China. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el decreto con 14.000 millones de euros de ayudas para los sectores afectados. Lo va a hacer sin incluir la batería de propuestas del Partido Popular, como rebajas fiscales, ayudas directas o menos burocracia. El Consejo de Ministros también va a aprobar hoy una transferencia de 2.000 millones de euros destinados a gasto militar. Sumar, el socio del Gobierno pues dice que está en contra de cualquier aumento del gasto militar. Sigue R, que por ahí no entra. Y dos cositas más del día, importante, que nos afecta al bolsillo, al suyo y al mío. El Consejo de Ministros va a dar luz verde al anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios. Va a mejorar el acceso a fármacos, actualizando precios e impulsando genéricos. Y luego hoy Renfe abre el plazo para sacar abonos gratis de cercanías, de tren y de bus para mayo y junio, con menos viajes, 8, para recuperar la fianza y no 16. Así que el día viene intenso, una vez más. Es martes, gracias, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Consejo de Ministros aprueba hoy martes el plan de respuesta para mitigar los efectos de la guerra arancelaria. Plan económico que incluye la moratoria contable para las empresas que tuvieran pérdidas durante 2020 y 2021 y que tiene como objetivo contrarrestar los aranceles anunciados por Estados Unidos. Contará con 7.400 millones de nueva financiación y otros 6.700 a través de instrumentos ya existentes para proteger a las empresas y a los sectores afectados. En total, más de 14.000 millones de euros para hacer frente al impacto de los aranceles. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. El mensaje desde Europa tiene que ser claro, tiene que ser un mensaje de confianza y unidad, particularmente en estos momentos de tan elevada incertidumbre, donde ya estamos viendo el impacto real de estas medidas que, como ya dijimos muchas veces, solo hacen que el mundo esté más fragmentado y más empobrecido. Llevamos 3 días de caídas muy significativas en bolsa. Frente a esto, por lo tanto, un mensaje de confianza y de unidad desde Europa. Confianza y unidad, en primer lugar, para nuestros consumidores, para nuestras empresas, nuestras industrias, que sepan que Europa les defenderá y, por supuesto, protegerá sus intereses. La Unión Europea ultima la lista de contramedidas para responder a los aranceles que aplica Estados Unidos al acero y al aluminio. Y ya ha lanzado su primera represalia contra Trump y a partir del 15 de abril va a comenzar a aplicar aranceles de hasta un 25% a productos procedentes de Estados Unidos en una ofensiva que se va a desplegar por fases hasta diciembre y que, aunque se ha suavizado respecto a los planes iniciales, podría alcanzar un impacto de hasta 26.000 millones de euros. La lista se ha hecho pública esta madrugada y contiene, como decimos, más de 1.500 productos. Maroš Šefčovič es el comisario europeo de comercio. La situación comercial actual con Estados Unidos, nuestro socio más importante, es difícil. Una serie de aranceles está afectando a una parte importante de las exportaciones de la Unión Europea. De hecho, las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos ascienden a 380.000 millones de euros. Estamos hablando, pues, de que alrededor
alrededor del 70% de nuestras exportaciones totales se enfrentan a aranceles del 20 o del 25% o incluso superiores. Esa lista de productos afectados se ha ido afinando hasta última hora y excluye al final referencias tan simbólicas como el bourbon y el vino. Mientras tanto, la Unión Europea sigue abierta a negociar y ofrece a Estados Unidos aranceles 0% para los coches y los bienes industriales. Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido 0 aranceles, 0 para bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está dispuesta a un buen acuerdo, así que lo mantenemos sobre la mesa. Pero también estamos preparados para responder con contramedidas y defender nuestros intereses. El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Green, defiende hoy ante el Comité de Finanzas del Senado la política comercial de la Casa Blanca. Una política comercial que sigue adelante, como dejaba claro este lunes Donald Trump. No estamos pensando en eso. Tenemos muchos países que vienen a negociar acuerdos con nosotros y van a ser acuerdos justos y en ciertos casos van a pagar aranceles sustanciales. Habrá acuerdos justos. Trump, que amenaza también con aplicar aranceles adicionales a China del 50% a partir de mañana miércoles si Pekín no retira su respuesta a la guerra comercial y da marcha atrás a esa tarifa de represalia del 34% adicional sobre productos estadounidenses anunciada el pasado viernes. China, como saben, en contra de mi declaración, puso un arancel del 34% por encima de lo que ya eran sus ridículos aranceles y dije, si ese arancel no se elimina mañana a las 12 en punto, vamos a poner un arancel del 50% por encima de los aranceles que pusimos. Mensaje también de Trump para la Reserva Federal, a la que pide que baje los tipos de interés. Japón, Corea del Sur y Vietnam se desmarcan de China y renegocian los aranceles con Trump. El primer ministro japonés Shigeru Ishiba ha pedido encarecidamente una revisión de las medidas arancelarias del presidente de Estados Unidos tras la conversación telefónica que han mantenido entre ambos. Las recientes medidas arancelarias de Estados Unidos son extremadamente lamentables. Yo le expresé directamente a Trump que Japón ha sido durante 5 años consecutivos el mayor inversor en Estados Unidos a nivel mundial y manifesté con firmeza mi profunda preocupación de que estas medidas arancelarias estadounidenses puedan reducir la capacidad de inversión de las empresas japonesas. Tras esa charla telefónica, Japón y Estados Unidos ya han nombrado a sus negociadores para esta guerra comercial. Por la parte japonesa se van a sentar en la mesa el ministro de Finanzas y el de Revitalización Económica, mientras que por Washington serán el secretario del Tesoro y el secretario de Comercio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llega hoy a Vietnam en una gira que le llevará también a China. Dos de los países más castigados por estos aranceles. Sánchez viaja por tercera vez a China, donde se va a reunir en Pekín el viernes con el primer ministro chino, Xi Jinping, y estará acompañado de los ministros de Exteriores y Agricultura y una delegación de empresarios españoles. Según datos oficiales, el año pasado España registró un déficit comercial con China de más de 37.000 millones de euros. Y un apunte más, Estados Unidos e Irán negociarán este sábado sobre el programa nuclear. Lo anunciaba Trump, decía que ambos países van a comenzar este fin de semana a tener conversaciones directas en busca de un acuerdo sobre ese programa nuclear. Tenemos conversaciones directas con Irán y han comenzado, serán el sábado. Tenemos una reunión muy importante y veremos qué puede pasar. Y creo que todo el mundo está de acuerdo en que llegar a un acuerdo sería preferible a hacer lo obvio. Y lo obvio no es algo en lo que yo quiera involucrarme. O francamente lo que Israel quiera involucrarse si puede evitarlo. Así que vamos a ver si podemos evitarlo. El presidente de Estados Unidos señala que la situación con Irán se está volviendo muy peligrosa y desea que estas conversaciones tengan éxito. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Qué suerte estar tranquilo.
Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto. Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 euros. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. La competitividad empresarial exige a las empresas ser lo más eficiente posible. Ser más productivos significa ser más rentables. Pero esa mejora en la productividad no depende solo de trabajar más, sino de hacerlo inteligentemente. Para ello, la digitalización juega un papel crucial. Las empresas que adoptan tecnologías digitales como la automatización de procesos, el análisis de datos en tiempo real y la inteligencia artificial son capaces de optimizar sus operaciones y tomar decisiones más informadas. La digitalización no solo facilita la mejora de estos procesos internos, sino que también permite a las empresas adaptarse más rápidamente a los cambios del mercado. Además, la adopción de nuevas tecnologías mejora la colaboración entre equipos, optimizando el flujo de trabajo y aumentando la agilidad empresarial. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Hoy con Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Oye, dame un titular con esto de los aranceles. Bueno, pues que te han salido de la cabeza. Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Te superas tú con el titular? No, yo coincido. Lo único que no se le ha ido a la cabeza... La verdad es que lo lleva diciendo los 6 años. Desde el año 2018-2019 viene diciendo esto mismo. Él no es un liberal, él es un proteccionista, es un populista con una habilidad de proteger lo suyo. Bueno, ahora me lo cuentas, Camal Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú con qué te quedas? Nada, que esperamos que no se le vaya a la cabeza al resto. Bueno. El resto, vamos a ver otros países, otras zonas, cómo están contraatacando, qué últimos aranceles se han anunciado, qué está preparando Europa. Rubén, la Unión Europea ha presentado su primera ofensiva comercial contra Estados Unidos. Es su respuesta a los aranceles del 25% que la administración Trump impuso al acero
acero y el aluminio. ¿Qué dice letra pequeña? Pues lo que dice Bruselas, o mejor dicho, lo que propone Bruselas es gravar a más de 1.500 productos estadounidenses con tarifas que en su mayoría alcanzan el 25%, aunque hay algunos artículos específicos que van a llevar un arancel del 10%. Entre los productos afectados están alimentos como el arroz o los tomates, está también la ropa, el calzado, la cerámica, artículos de vidrio, joyería, electrodomésticos, tabaco, maquinaria y productos industriales. Podríamos estar hablando de un total de unos 26.000 millones de euros y con esta medida lo que busca Europa es afectar a bienes que no sean esenciales para la economía europea, minimizando de esta manera el impacto sobre los consumidores locales, sobre los consumidores europeos. Entre los artículos que se excluyen después de presiones, entre ellas las de Francia, está por ejemplo el bourbon y también el vino. En lo que se refiere al calendario de estos aranceles, se van a implementar las tarifas de forma escalonada. Algunos aranceles van a entrar en vigor ya este 15 de abril, otros lo van a hacer el 15 de mayo y habrá una tercera oleada con productos especiales como la soja que lo van a hacer en el mes de diciembre. Y hay declaraciones también, Susana, y son de última hora, del ministro de Relaciones Exteriores de China sobre la amenaza arancelaria de Trump. Insiste en que China va a tomar las medidas que sean necesarias. Dice que si Estados Unidos insiste en librar una guerra comercial, China va a luchar hasta el final. Dice que las acciones de Estados Unidos no están mostrando tener una voluntad de entablar conversaciones serias y que si Washington quiere dialogar debe mostrar una actitud, dice literalmente, de igualdad y de respeto. Esto es lo que dice China, se mantiene firme, pero sin embargo Japón, Corea del Sur y Vietnam se desmarcan de China y renegocian los aranceles con Trump. Quiero que escuchen al primer ministro japonés Shigeru Ishiba. Las recientes medidas arancelarias de Estados Unidos son extremadamente lamentables. Yo le expresé directamente a Trump que Japón ha sido durante 5 años consecutivos el mayor inversor en Estados Unidos a nivel mundial y manifesté con firmeza mi profunda preocupación de que estas medidas arancelarias estadounidenses puedan reducir la capacidad de inversión de las empresas japonesas. Me acompaña Juan Ignacio Crespo, que es estadístico del Estado y analista financiero. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Trump quiere parar la globalización y está dispuesto a todo. ¿Cómo ves este último tira y afloja? ¿Qué lectura estás haciendo de lo que está ocurriendo en las últimas horas, Crespo? Pues tengo dos lecturas. Una benevolente, que es un simple ataque de nervios de los mercados, y otra mucho más preocupante que los aranceles, que es la duda de si no se acerca una gran expropiación por parte de Estados Unidos, que sería la tercera vez que eso se produce en 100 años. Y por lo tanto sería un hito histórico comparable con la gran expropiación de oro que hizo Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, no Teodoro Roosevelt, con la no convertibilidad del dólar en oro de Nixon del año 71, y esta sería esa tercera gran expropiación, que consiste en que hay asesores de Trump que lo que están planeando, veremos a ver si Trump les hace caso o no, es conversión de parte o toda la deuda norteamericana de largo plazo en deuda perpetua. Otro de los sectores lo que planea es un arancel, podríamos llamarlo así, pero en realidad pues es una penalización a los capitales que afluyan a Estados Unidos. Es una medida que tomó Suiza en los años 60 para evitar la sobrevaloración del franco suizo, y que en este caso pues obsesiona mucho a parte de los asesores de Trump, que creen que el dólar está sobrevalorado y que eso les preocupa porque perjudica el déficit de su balanza corriente. Y todo esto con el objetivo último de debilitar al dólar. ¿Es lo que pretenden, lo que llamas la gran expropiación, o el convertir la deuda a corto plazo en deuda perpetua con el objetivo de hacer el dólar más barato? No, con el objetivo de hacer viable una deuda pública que alcanza ya los 36 billones de dólares, que en realidad el neto son 26 billones nada más, porque hay unos 10 billones que están en manos del propio sector público norteamericano, y sería una manera de hacer sostenible esa deuda, que a mí me parece que es sostenible contra una opinión mayoritaria que dice que no lo es al ritmo que va creciendo. La segunda son sectores del equipo económico que asesora a Trump
y por lo tanto no quiere decir que todas estas medidas se superpongan. Digamos que unos tiran por la vía de, convertir la deuda pública de Estados Unidos en deuda perpetua, y también ahí sí que se superpone con un subsector que sería partidario de, además, en los pagos de intereses de la deuda pública, fuera o no perpetua, retener parte de los intereses, no una retención que luego se pudiera compensar los de doble imposición, sino una retención a fondo perdido, que la perdería el inversor norteamericano en deuda. El otro sector lo que pretende se centra fundamentalmente en la sobrevaloración del dólar, y lo que quiere es o devaluarlo o imponer una tasa, una penalización a los capitales que afluyan a Estados Unidos, de forma que de esa manera el dólar pierda la que para ellos es una gran sobrevaloración. A mí me parece que eso también es un poco disparatado, porque un dólar, por ejemplo, contra el euro a 1,10, pues está muy lejos de llegar a los 0,65 del euro sintético. El euro no existía en 1985, pero se puede reconstruir con las monedas que formaron el euro después, y en aquel momento, si hubiera existido el euro, la cotización contra el dólar hubiera sido de 0,65 contra el euro, ¿no? Pero todo esto tiene daños colaterales, ¿no? Todo esto, Crespo, tiene daños colaterales. Estoy pensando en más inflación, en menor crecimiento e incluso recesión, y ya estamos viendo el varapalo a las bolsas mundiales, y ojo que esto al bolsillo norteamericano le afecta mucho, porque los norteamericanos invierten mucho en bolsa. Bueno, sobre todo, como estamos hablando de deuda pública, sería una gran expropiación, dicho llamando expropiación en sentido muy amplio, pues a lo que hizo Roosevelt, que eso sí que fue una expropiación, porque forzó a todos los norteamericanos a entregar el oro del que disponían, se lo pagó a $22, 22 con algo, y a continuación devaluó el dólar, con lo cual fue una expropiación en toda la regla, ¿no? Y no poder convertir el dólar en oro cuando todo el mundo tenía oro en las reservas, tenía dólares en las reservas, pensando que eso equivalía al oro, pues también equivale a otra gran expropiación. Y esto sería una expropiación o por la vía de una retención a los pagos de intereses de la deuda pública a los extranjeros, y que esa parte además se perdiera definitivamente para quien fuera tenedor de la deuda pública, o por la conversión en deuda perpetua tipo de interés cero. Son expropiaciones que han marcado, y esta última, si se produjera en alguna de las variantes que estoy comentando, pues sería una gran expropiación también a todo el mundo que no fueran los propios inversores de dentro de Estados Unidos. Crespo, tengo poquito tiempo. Aquí estamos viendo que Japón, Corea del Sur y Vietnam están dispuestos a negociar. China dice que no. Si tú me impones, yo te impongo lo mismo o más. ¿Cómo va o cuál es el peor escenario? Hombre, el peor escenario es que China siga obcecada en no negociar. Yo creo que lo más razonable para todo el mundo, desde China hasta España, pasando por el conjunto de la Unión Europea, son negociaciones bilaterales que en el año 2018, entre el 18 y 2020, dieron muy buen resultado, ¿no? Que rebajó los aranceles en gran medida a muchos países. Por ejemplo, Grecia, Portugal e Italia consiguieron con el tema del aceite un resultado muy, muy superior al que obtuvo España, una negociación que tuvieron ellos mucho mejor llevada. China tiene la alternativa, sino de un gran gasto público para revitalizar su economía por la vía de financiar a los consumidores, porque China, si esta escalada continúa, pues se mete en una gran depresión por la vía de que, si ya tiene ahora mismo una capacidad enorme sin utilizar de la industria, pues todavía esa capacidad sin utilizar subiría muchísimo más, y eso solo se arregla con un gran plan, pues de 2-3 billones de dólares de incremento del gasto público. Bueno, iremos viendo qué es lo que pasa y iremos viendo qué consigue Trump y cuánto está dispuesto a ceder. Juan Ignacio Crespo, te dejo aquí, que tengo poquito tiempo. Muchísimas gracias por tu lectura. Un abrazo. Venga, gracias. Adiós. Peor escenario. ¿Qué pretende Trump? Vamos a ver, Trump, por un lado, yo creo que utiliza los aranceles, y ya lo hemos comentado aquí, como un arma de negociación.
Pero vamos a ver. Y para rebajar los intereses de la deuda, como dice Crespo. Sí, es que la carta de los Reyes Magos de Trump es muy amplia. Porque por un lado quiere reducir el déficit comercial que tiene con China, con la Unión Europea, con sus socios del TIMEC, como son México y Canadá, o sea, con sus principales socios comerciales. Entonces, reducir el déficit comercial. Que por otro lado hay que decir que ese déficit comercial le permite tener un superávit financiero, porque son las dos caras de la moneda, ¿no? Y esa es una de las razones de tener el dólar que tiene Estados Unidos, que yo creo que para ellos es positivo. Por otro lado, es verdad que tiene este año a corto plazo un vencimiento de aproximadamente 8 millones y pico, 9 billones de dólares de esos 36 que tiene de deuda, que supone una ratio de deuda sobre PIB del 120%, que yo creo que Estados Unidos puede vivir con ella, no es algo absolutamente salvaje. Por otro lado, quiere reducir impuestos y quiere que seamos los demás, vía los aranceles, los que le paguemos esta reducción de impuestos, y quiere tener también un dólar más débil para que sus exportaciones sean más baratas. Y al mismo tiempo también quiere bajar los tipos de interés para fomentar el crecimiento económico. Entonces, claro, lo quiere todo. Y eso lo ha solucionado, o piensa que lo soluciona, con aranceles para todos y como si hubiera encontrado la piedra filosofal. La respuesta de Bruselas, Kamal, ¿qué te parece? Gravar más de 1.500 productos norteamericanos con tarifas que en su mayoría alcanzan el 25%. Cerámica, calzado, ropa, vidrio, joyería. Bueno, era la respuesta esperada. Además, no únicamente en el alcance, sino también en la discriminación, en el sentido que, por supuesto, va a imponer aranceles a aquellos bienes que menos afectan a la estructura productiva europea. De todas formas, yo creo que tenemos que verlo un punto global, porque es que estamos pensando, y por eso existen organismos multilaterales, por eso existe la Organización Mundial de Comercio, porque no es que estamos... yo voy a hablar con Estados Unidos, porque es que ahora mismo, como están deatomizadas las cadenas de valor, pensar que un arancel que imponga Estados Unidos a China, o Estados Unidos a Japón, o Estados Unidos a Vietnam, o Estados Unidos a India, no va a afectar a Europa. O sea, no es una cuestión... Yo creo que... Yo estoy en parte de desacuerdo con lo que ha dicho el señor Crespo, porque yo no creo que es que la salida sea que Portugal y Grecia vayan a hablar con Estados Unidos. No. Tiene que ir la Unión Europea a hablar con Estados Unidos, y tenemos que respetar los canales que son la Organización Mundial de Comercio. Quiero que escuchéis a von der Leyen cuando habla de aranceles 0 por 0 para los bienes industriales. We stand ready to negotiate with the United States. Indeed, we have offered 0 for 0 tariffs for industrial goods, as we have successfully done with many other trading partners. Son aranceles 0 a productos industriales, y aquí están incluidos los automóviles. Parece que hay una esperanza, ¿no?, de que no sea todo a saco. Vamos a ver, en el caso de España no le vendemos un solo automóvil a Estados Unidos. Bueno, pero sí que vendemos piezas. Está CIA Automotive, está Gestam. Claro, le vendemos piezas a países europeos que a su vez los montan y se los venden a los americanos. Y creo que ahí hay como 16.000 millones de exportaciones. Con lo cual, lo que decía Kamal, absolutamente todo comunica, ¿no? Todo tiene efectos de segunda ronda, ¿no? Y lo que decía Aurelio, Trump quiere con unas medidas conseguir efectos que son incompatibles unos con otros. Por ejemplo, impones unos aranceles, dices así voy a recaudar más. Pero por otra parte dices, lo que quiero con los aranceles es disuadir que la gente compre productos extranjeros. Y claro, si con el arancel disuades que compren productos extranjeros, pues no vas a recaudar, porque no te van a pagar esos, que es lo que al final es un impuesto, ¿no? Con lo cual, si no recaudas, tampoco podrás proceder a bajar los impuestos a los nacionales de tu país. Es decir, que los asesores de Trump no sé lo que tienen en la cabeza, pero están intentando complacer primero al jefe, que yo creo que eso es grave, porque se nota un peloteo, se nota ahí una especie como de ambiente de que el jefe siempre tiene toda la razón, que me parece que es muy malo, y quieren conseguir con unas medidas efectos que son contradictorios unos con otros. Me voy a publicidad a la vuelta. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar aquí en España medidas y también líneas de crédito para apoyar a los sectores más afectados. La música suena bien, es suficiente, ¿os parece acertado? Y luego otro tema. El presidente del gobierno español llega hoy a Vietnam en una gira que le va a llevar también a China. ¿Qué os parece esto de intentar abrir otros mercados, otras relaciones comerciales? Publicidad y me lo contáis. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas.
porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? CaixaBank, elegido de nuevo mejor banca privada en España por Euromoney. Un reconocimiento a un modelo único y a la trayectoria de un equipo que trabaja para estar cerca de los clientes y ofrecerles día a día la mejor gama de servicios. Gracias a todos por la confianza. CaixaBank, tú y yo, nosotros. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. El mensaje desde Europa tiene que ser claro, tiene que ser un mensaje de confianza y unidad, particularmente en estos momentos de tan elevada incertidumbre, donde ya estamos viendo el impacto real de estas medidas que, como ya dijimos muchas veces, solo hacen que el mundo esté más fragmentado y más empobrecido. Llevamos 3 días de caídas muy significativas en bolsa. Frente a esto, por lo tanto, un mensaje de confianza y de unidad desde Europa. Confianza y unidad, en primer lugar, para nuestros consumidores, para nuestras empresas, nuestras industrias, que sepan que Europa les defenderá y, por supuesto, protegerá sus intereses. Confianza, unidad y acción. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy martes el Real Decreto que contiene la primera parte de la respuesta a los aranceles aprobados la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Trump. El borrador de la norma pues incluye avales para los sectores más afectados. Incluye también una serie de ayudas, ¿no? Dice el ministro que va a tener un impacto significativo para un número importante de empresas. ¿Suficiente, Garnica? No, y además muy mal enfocado, porque al final es gasto público, como si el dinero del gasto público no saliera del bolsillo de los contribuyentes. Entonces ese dinero, esos 14.000 millones que va, según él, a movilizar, significa que no es que tampoco se los vaya a gastar, sino que son avales, son créditos a devolver, son cosas de estas, pero todo eso o bien es más deuda pública o más incremento de la presión fiscal sobre los contribuyentes ahora mismo. Es mejor acometer reformas estructurales o algunas cuestiones que están pendientes, como las que proponía el Partido Popular, ¿no? Por ejemplo, deflactar la escala de gravamen del IRPF, por supuesto intentar abrir nuevos mercados, revisar, porque claro, la Unión Europea se nos presenta como el gran salvador de todo, pero en el fondo la pregunta es, oiga, ¿qué intereses protege la Unión Europea? ¿Los de España o los alemanes? Seguimos, dale que te pego, a mayor regulación y más trabas para el comercio, para las empresas, y eso no se ha aflojado para nada. Y tenemos a gente como Teresa Rivera, que resulta que ahora defiende las nucleares en toda Europa, pero aquí en España las ha cerrado. Bueno, y con lo cual también pagamos la energía más cara que nadie. Bueno, pues todo esto son interrogantes que están sobre la mesa. Incluye, por ejemplo, entre las medidas la extensión hasta el año 2027 de la moratoria contable para las empresas que tuvieron pérdidas durante el año 2020 y 2021, y también moviliza 2.000 millones de euros de cobertura de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la exportación de CESCE para favorecer la internacionalización, y también el aprobar bueno, pues ayudas directas y ampliar el plan MOVES. ¿Suficiente? ¿Acertado el gobierno? ¿Se está moviendo de forma rápida?
No, a ver, si la alternativa es no hacer nada, pues a mí me parece esto que está bien, pero como ha dicho Garnica, yo creo que tenemos que apuntar hacia reformas estructurales que van no únicamente desde el punto de vista impositivo, ¿no? Porque el punto de vista impositivo es un mundo, y una vez que yo creo que cualquiera que se haya metido en ese plan en el sector público sabe lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y de hecho, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos a comunidades autónomas cuyos miembros dicen que los tipos tienen que ser cero y mantienen televisiones autonómicas. Entonces yo creo que la realidad es la que es, y yo creo que la flexibilidad del sistema fiscal español es el que es, y sin una reforma estructural con la cual no quiso hacer ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, o sea que no se va a realizar en el corto plazo, a no ser que haya un gran consenso, pues tenemos lo que tenemos. Y en este aspecto yo estoy de acuerdo con todo lo que sea relajar las restricciones financieras a las cuales están expuestas las pequeñas y medianas empresas. Como bien ha hecho Garnica, eso tiene un coste y hay que tomarlo en cuenta. Esto viene de Europa, con lo cual es un coste mutualizado y en este sentido nos conviene. No obstante, a mí lo que me preocupa es la experiencia pasada. Específicamente dos periodos concretos. Luego la crisis de 2008, que se aplicaron unas medidas de muy poco alcance en esa misma dirección, y después de la pandemia. Recordemos después de la pandemia que se aplicaron todas estas medidas de moratoria, de avales, y que operativamente luego no funcionaron. ¿Por qué? Porque los mecanismos institucionales que permitían que eso avanzara, pues no, estaban estancados. Era como las cañerías que no permitían que esto pasara. Entonces a mí lo que me preocupa en este caso no es la idea, que no me parece del todo mal, y digo, si la alternativa es no hacer nada o esperar que cambiemos de gobierno, pues yo prefiero que se haga esto. No obstante, a mí lo que me preocupa son los canales institucionales a los cuales o a través de los cuales se lleva esto a cabo, que lo dicho, en episodios recientes demostraron no ser los más eficientes. O sea, aquí primero que mirar un poco la perspectiva europea, ¿no? Y claro, en Europa falta la unión, como casi siempre, ¿no? Tenemos la postura de Italia versus la de Francia, que son antagónicas respecto a la respuesta que hay que darle a Estados Unidos. Habría que plantearse que lo ideal sería obviamente una negociación con Estados Unidos, pero eso si tuviéramos enfrente una persona razonable. Pero ayudas a las empresas españolas. Quiero oír ahí lo que está haciendo el gobierno con las empresas y los sectores más afectados. Pues más de lo mismo de lo de la pandemia, como comentaba Kamal, es que si al final no son ayudas a fondo perdido o aprovechar los fondos de la Unión Europea y son avales del ICO, créditos del ICO, pues bueno, eso lo tienen que devolver. Entonces una empresa que está quebrada ¿Qué podría hacer si no el gobierno español? Bueno, pues gasto público, no hay otra. Es que tienes o gasto público puro y duro, ayudas a fondo perdido, si son de la comunidad se podrían aplicar de otra manera obviamente, y si no, gasto público puro y duro. Es que no te queda otra. De todas maneras, tenemos que pensar que el impacto, dentro de que obviamente hay empresas a las que sí les puede tocar de una manera importante, pero que nuestro impacto y nuestro comercio con Estados Unidos es relativo. O sea, tenemos mucho más comercio con otros países como son países de la Unión Europea, que son nuestros socios tradicionales, más que con Estados Unidos. O sea, tampoco nos rasguemos las vestiduras por los aranceles que ponga Estados Unidos, porque para nosotros el impacto relativo... Bueno, depende de qué sectores, ¿no? Sí, pero que aún así es relativamente pequeño, entre comillas. Bueno, o sea, tiene eso lo digan a los del aceite. O sea, a Estados Unidos le compramos todos los años 30.000 millones y les vendemos 20.000 millones. Ellos tienen superávit con nosotros tenemos déficit. Sí. No es así en el conjunto de la Unión Europea, donde los Estados Unidos tienen un déficit de 156.500 millones según las cifras del año pasado. Pero ese déficit a los americanos se lo producen todavía los alemanes con sus coches estupendos, por los cuales se vuelven locos los americanos, y luego los italianos, pues que han sabido vender muy bien lo suyo en Estados Unidos y le venden, por ejemplo, la aceituna negra de mesa, que yo me preguntaba por qué los americanos consumían tanta aceituna negra de mesa, como si fueran de Sevilla, y resulta que es por las pizzas. Es que ahí está, es que a nosotros ¿por las pizzas? Claro, el 99% de las aceitunas negras que toman, no las toman pinchándolas como aquí en Lepe o en Torremolinos. Porque ellos no saben lo de la cañita. Exactamente. Allí es por la... Bueno, quiero decir que el principal origen del déficit comercial norteamericano con la Unión Europea es Alemania, 80.000 millones, y luego Italia, que son otros 45 o 50.000 millones. España no contribuye al déficit, todo lo contrario, lo palía, lo mitiga, porque somos nosotros los que tenemos déficit comercial con los americanos. Con lo cual es el peor
lo peor para nosotros, la peor situación es, o sea, teniendo ya déficit con los americanos, resulta que ahora sufrimos los aranceles porque somos europeos. Entonces, es una situación bastante... Me voy a publicidad, última parada. A la vuelta, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, viaja a Asia, primera parada Vietnam, luego China, para abrir y para extender relaciones comerciales. ¿Os parece acertado? ¿Qué papel debe jugar a partir de ahora Asia, China, Vietnam y otros países de la zona en nuestros flujos comerciales? Publicidad y me lo contáis. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado, una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La tertulia capital. Bueno, Pedro Sánchez ya ha despegado en el avión de la Fuerza Aérea Española. Ha despegado desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid, con destino a Hanoi, que va a ser la primera parada de su desplazamiento a Asia. Va acompañado de los ministros de Asuntos Exteriores y Agricultura, José Manuel Álvarez y Luis Planas, y también de un grupo de empresarios españoles que van a participar en Vietnam del Foro Empresarial Bilateral. ¿Acertado esto, intentar abrir puertas e impulsar el comercio en esa zona del mundo? Puede ser que sí, hombre. Si en algún momento pretende acercarse a Estados Unidos, malo, porque se va precisamente a visitar dos países con los que Estados Unidos no tiene muy buena relación desde la perspectiva de los aranceles, estrictamente que hablamos ahora. Bueno, no está mal el planteamiento de abrir nuevos mercados, pero es verdad que creo que no son mercados naturales para nosotros. O sea, de ahí poco se va a rascar, ni de Vietnam, por supuesto, ni tampoco de China. Kamal. Bueno, una consecuencia que tienen los aranceles es la desviación de comercio, ¿no? O sea, te cambian un precio relativo, pues entonces ya buscas otros mercados. Y en términos de cifras, o sea, América, tomando en cuenta América del Norte y América del Sur, representa aproximadamente 10-12% de la colocación de comercio, pero como ha dicho Garnica, Unión Europea es más del 60% y el resto de Europa es aproximadamente 14% más. Sí, el 75%, sí. Por eso Asia representa algo así como el 7-8% del total de comercio internacional con España. Y yo recojo algo que ha dicho antes, que es que al final del día, vale, vamos a una conferencia bilateral, son necesarias, pero al final del día es la Unión Europea, ¿no?, la que tiene que, como bloque, hacer este tipo de negociaciones. Obviamente España tiene que ir porque España tiene sus intereses personales, sus sectores particulares, y tienen que ir a hablar pues los representantes de esos sectores con los de Asia. No obstante, yo no creo que dada la estructura de comercio, se habla mucho de alimentos, lo que más exporta España son bienes de equipo, Y entonces, claro, ¿cuál es el mercado allí? Nosotros tenemos un déficit
comercial con Asia, volviendo a lo que ha hecho Garnier con respecto a Estados Unidos, ¿no? No con respecto a Vietnam seguramente, lo cual desconozco, pero sí con Japón y China. Te digo, solamente con China les compramos como 45.000 millones y les vendemos 8.000. Sí, por eso tenemos 37.000 millones de déficit comercial, que es casi el equivalente a toda la balanza comercial de productos de la economía española. Es decir, que si quitáramos China estaríamos en break-even, estaríamos en equilibrio, exportaciones contra importaciones, incluyendo la factura energética, que es una pasta para España, porque como sabéis somos muy dependientes de la energía exterior. Entonces, claro, lo que yo digo es que le podemos vender a China, que es un país en el que tienen un salario medio de 300 o 400 dólares al mes. ¿Qué nos vamos? Bueno, pero son muchos. Sí, pero nosotros vendemos productos pues que no están quizá al alcance, sí están al alcance de los americanos, evidentemente. Lo dices por el jamoncito. Por el jamón, por el vino y por otros muchos productos. Que nos vamos. Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio, Camal Romero. Gracias, ánimo y a por esa primavera. Un abrazo. Adiós. Gracias, un abrazo a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se presentan cielos despejados, excepto en zonas próximas a los litorales cantábrico y mediterráneo, con nubes bajas que durante la mañana irán acompañadas por brumas. Las temperaturas máximas subirán, excepto en la vertiente mediterránea y Baleares, donde se esperan pocos cambios o ligeros descensos. Las mínimas aumentarán ligeramente, aunque en el Valle del Ebro, Cantábrico Oriental, Fachada Mediterránea y Baleares descenderán ligeramente. En Canarias, sin cambios. Los vientos serán en general flojos o moderados, aunque en el estrecho y el mar del Alborán es probable que se intensifiquen. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Abónate a la diversión con Bono Parques y disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Solo hasta el 9 de abril adquiere tu bono oro con un 35% de descuento y ahórrate hasta 74 euros. ¿Te lo vas a perder? Condiciones en bonoparques.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. Son lo máximo. Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el martes? Dime que verde, por favor. Te digo que verde, parece que vamos a tener una sesión de rebote después de 3 días de caídas de infarto. Seguimos muy pendientes de la última hora sobre la guerra comercial desatada por Donald Trump, pero los inversores parece que van a aprovechar la caída de los precios para tomar posiciones. Hoy el Tesoro Público acude de nuevo a los mercados con una subasta de letras a 6 y 12 meses. También vamos a conocer la memoria de supervisión del Banco de España correspondiente a 2024. Eurostat nos dará noticias sobre los precios y las ventas de viviendas en la eurozona en el cuarto trimestre. En Estados Unidos conoceremos el índice Redbook de ventas minoristas, pero la política arancelaria será la que marque de nuevo la sesión. Tenemos la prima de riesgo en 70 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,34%. Y no sé si lo he dicho, pero las subidas que se esperan para el IBEX son en torno al 1,5 porcentual. Muy bien, los futuros en Europa
Europa vienen en verde también. En verde también, el DAX alemán subiendo un 0,44%, muy cerca más el Eurostoxx, una subida del 0,75%, le sigue también el CAC 40 con una alza del 0,56%. En Francia hemos conocido el dato de balanza comercial de febrero, que se coloca en 57.500 millones de euros frente a los 56.200 de enero. También, si nos fijamos en los futuros de Estados Unidos, vienen en verde, creciendo aún más el Dow Jones, una subida del 1,80%. El S&P 500 también con una alza del 1,41%. Si nos fijamos en las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado con una alza del 6,01%. El Hang Seng está operando con una subida del 0,93% y Shanghái está operando con una subida del 1,44%. Si nos fijamos en el mercado de materias primas, vemos al barril de West Texas de referencia americana en $61, el petróleo Brent de referencia europea en $64, el cruce euro-dólar en 1,0990 favorable a nuestra moneda y la onza de oro cotiza a $3.027. Pablo García, director de Vivacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, tomamos aliento, ¿no? Respiramos. Bueno, cualquier noticia de negociación respecto a los aranceles es tomada como agua de mayo. Lo hemos visto en el Nikkei esta mañana subiendo un 6%, simplemente porque parece que se están sentando a negociar. Algo que no parece que esté ocurriendo con China, porque Estados Unidos ha dicho pues que podría poner aranceles suplementarios o complementarios del 50% y China ha dicho que luchará hasta el final, ¿no? Bueno, ese es el escollo. Siempre hemos dicho que China iba a ser el más díscolo respecto a las negociaciones, y respecto a la Unión Europea hay un poquito una de cal y una de arena, porque Ursula von der Leyen ha dicho que quería aranceles cero a la industria, pero después ya ha dicho que se va a votar precisamente mañana esos aranceles a 1.500 productos norteamericanos. Así que, bueno, por lo menos ya estamos viendo voces muy reconocidas como Elon Musk, incluso el presidente de Tesla, o también Warren Buffett, o Bill Ackman, o Larry Finn, o el propio CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. Así que, bueno, se está quedando cada vez más acorralado para Trump. Dime cómo estás viendo el movimiento del oro, del dólar y de los bonos americanos. Bueno, vamos a empezar por el final, porque los bonos americanos a mí me sorprendía. Yo era de los sorprendidos. Ya sabes que estamos muy largos de bonos norteamericanos desde principios de ejercicio. Estábamos muy contentos porque incluso había habido subidas de precios muy importantes y caídas de rentabilidad por debajo del 4%, pero nos sorprendió este movimiento que se llevó la TIR del T-Bond al 4,18%. Y efectivamente es China la que ha estado presionando con ventas masivas de bonos. Ya lo comentó Japón, que había sido el inversor individual más importante en los últimos 5 años, como diciendo, cuidadito, porque China y Japón son los mayores poseedores de deuda norteamericana y pueden hacerle la puñeta a Donald Trump. Obviamente también hemos visto presión a la baja para depreciar el yuan. Es decir, que ahí hay movimientos que no tienen sentido desde el punto de vista de si incrementa la aversión al riesgo, deberían subir los precios de los bonos y caer por el de rentabilidad. El tema del oro, $2.983 por onza, es que el oro es muy controvertido, porque el oro ha subido cuando ha habido apetito por el riesgo y ha subido cuando ha habido falta de apetito por el riesgo. Entonces, cejarlo como es un activo defensivo, sube cuando los mercados están cayendo, no justificaría las subidas que se han producido incluso en momentos anteriores. Hacemos paradita y a la vuelta analizamos la apertura del mercado, nos detenemos en los bancos y miramos un poquito más allá. ¿Qué hacer en este escenario de mercado? Hasta ahora, Pablo, un abrazo. De acuerdo, gracias. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Quiere rebajar la factura de la luz y del gas? En Seguros García Ochoa, con solo enviarnos la factura por WhatsApp al 679 48 20 40, 679 48